Bienvenido al canal, suscríbete para más historias, disfruta de la visualización. El aire en la caverna exterior era húmedo, denso con el aroma metálico de minerales desconocidos. Mateo ajustó su linterna sobre el hombro y revisó por 10ª vez el mapa topográfico holográfico. A su lado, Zaira se movía con la gracia letal de una pantera entrenada. Su piel violácea brillaba ligeramente bajo el calor del generador portátil, y sus ojos dorados escaneaban cada rincón como si esperara un ataque en cualquier segundo. Todo parece estable, murmuró Mateo, acercándose a una grieta luminiscente del suelo. Pero la energía térmica aquí abajo es más alta de lo que esperábamos. Zaira no respondió de inmediato. Sus orejas puntiagudas se movieron como antenas sensibles y sus pupilas se estrecharon. Ella olfateó el aire, bajó una rodilla al suelo y presionó con la palma. El terreno está vivo, dijo con voz baja, cargada de tensión. Demasiado blando. Esto no es una cueva, es una trampa. Mateo apenas tuvo tiempo de volver la mirada cuando escuchó un estallido seco bajo sus botas. La tierra tembló, crujió, y se vino abajo. Todo fue caída. Gritos. Rocas. Polvo que cortaba la respiración. El mundo giró y desapareció. Luego, silencio. Dolor en cada articulación. Mateo tosió, levantándose a medias entre escombros. Una luz azulada brillaba en las paredes. No venía de su linterna, sino de la misma roca viva del lugar. Zaira, llamó con voz ronca. ¿Estás bien? Un gemido suave, casi animal, respondió a pocos metros. Mateo gateó entre las rocas hasta verla. Estaba tumbada, temblando, con la espalda arqueada contra el suelo, el pecho agitado bajo la armadura agrietada. Su rostro brillaba de sudor, y sus ojos ya no eran los mismos. Eran llamas. Mi cuerpo no esperaba que ocurriera tan pronto, dijo ella entre jadeos. ¿Qué está pasando?, preguntó, arrodillándose a su lado. Zaira lo miró, sus labios entreabiertos, la respiración irregular. Sus garras rasgaron parte del traje, como si la tela le quemara la piel. Este planeta altera los ciclos, la caída ha activado mi fase de celo, y no hay forma de detenerla. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tu fase de... Zaira se arrastró hacia él con una mezcla de desesperación y deseo, su mirada completamente enfocada en su figura. Sus manos lo tocaron con brusquedad, marcadas por una necesidad salvaje. No debería estar cerca de ti, no ahora, no mientras ardo de esta forma. Mateo tragó saliva, el pulso golpeándole en el cuello. No era miedo. Era algo más primitivo. Algo que despertaba en sus entrañas. Zaira, tenemos que salir de aquí. No todavía, murmuró ella, con un ronroneo grave mientras lo empujaba lentamente hacia el suelo. Primero, necesito que me calmes. Tú, humano. Tú puedes hacerlo. Mateo quedó paralizado. El aire entre ellos vibraba. Y mientras la cueva se cerraba en un oscuro y ardiente silencio, supo que escapar ya no era la única prioridad. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La cueva ya no era un simple hueco subterráneo. Parecía respirar con ellos. Latía. Goteaba humedad desde el techo rocoso como si también sudara por lo que estaba a punto de ocurrir. Y en el centro de todo eso, estaba ella, Zaira. La guerrera imponente ahora se veía diferente, casi vulnerable, pero no menos peligrosa. Su cuerpo se curvaba sobre sí mismo, cada movimiento marcado por una tensión animal, su piel púrpura más brillante, más sensible. Mateo se mantenía cerca, respirando con dificultad. Su cuerpo sentía el calor que irradiaba el de ella. Un calor que no era solo físico, sino biológico, instintivo, como si la atmósfera misma los empujara el uno hacia el otro. Zaira abrió los ojos lentamente, sus pupilas ahora eran dos llamas líquidas. Sus labios estaban húmedos, entreabiertos, y cada exhalación era un suspiro cargado de hambre. No hambre de comida. Hambre de él. Mi cuerpo no me pertenece ahora, dijo en voz baja, como si confesara un pecado. Mi especie entra en celo pocas veces en la vida. Solo cuando encuentra a un compañero compatible. Y tú no deberías serlo. Mateo se acercó un poco más, sin saber si lo hacía por voluntad propia o porque el ambiente lo arrastraba. Podía ver cómo la respiración de ella se aceleraba con solo tenerlo cerca. Podía sentir el temblor de sus piernas, la rigidez en sus dedos, las pequeñas contracciones bajo su abdomen. Entonces, ¿qué hacemos? Zaira se arrastró hasta él como si algo dentro de ella hubiese tomado el control. Sus dedos recorrieron el pecho de Mateo,
curiosos, nerviosos, pero determinados. Lo empujó suavemente contra una roca cálida. Él no opuso resistencia. No hay salida por ahora, susurró con voz ronca. No hay ayuda. Solo tú y yo, y esto que hierve en mí. Se colocó sobre él, sus muslos fuertes atrapándolo, su aliento quemándole el cuello. Mateo jadeó al sentir la lengua cálida de Zaira lamer lentamente la línea de su mandíbula. Un gesto que, en su cultura, era una muestra de elección. No de impulso. Tus feromonas son insoportablemente atractivas para mí, dijo, mordiéndole el hombro, sin romper la piel. No entiendo cómo un cuerpo tan frágil puede hacerme sentir tan desesperada. Mateo la miró, sus corazones, el de él y el de ella, latiendo como tambores de guerra. Sus manos subieron por las caderas marcadas de Zaira, y ella no retrocedió. Al contrario, se inclinó aún más, pegando su pecho desnudo contra el de él. ¿Estás segura?, susurró él, la voz cargada de electricidad. Zaira soltó una carcajada suave, temblorosa. No hay vuelta atrás. Ya te marqué. Ya me perteneces. Se fundieron en un beso que no fue dulce, sino voraz. Ella lo mordió con pasión, sin medir. Él respondió con la misma hambre. Y entonces, el aire dejó de ser aire. Se convirtió en fuego. La caverna tembló levemente, como si los espíritus antiguos de ese lugar reconocieran la unión que estaba teniendo lugar entre especie y especie, entre fuego y carne, entre deseo y supervivencia. Horas después, el sudor cubría sus cuerpos. Zaira estaba abrazada a él, respirando con dificultad, la cabeza apoyada en su pecho. Su voz era un susurro quebrado. No quiero que termine. Mateo la acarició suavemente, con dedos temblorosos, pero firmes. Tampoco yo. Y mientras los dos cerraban los ojos, todavía enredados, un sonido sordo desde el fondo de la cueva los obligó a abrirlos de golpe. Un gruñido. Luego otro. No estaban solos. Algo más se había despertado, atraído por su calor. El aire en la caverna vibraba con la energía de lo que acababa de suceder. Cada respiración de Mateo se mezclaba con la de Zaira, que lo tenía abrazado con una fuerza casi posesiva. Su cuerpo aún ardía, no solo por la fase biológica que había estallado dentro de ella, sino por lo que había significado tocarlo, unir su piel a la suya, sentirlo como ningún otro antes. No era solo biología. Algo más profundo y primitivo había despertado. Zaira lo observó en silencio, apoyando una pierna sobre él, dejando que sus dedos trazaran líneas suaves por su pecho. No podía entender cómo ese humano, tan distinto, había logrado alterarla tanto. En su planeta, los suyos se emparejaban por selección genética y entrenamiento militar. No había lugar para emociones o vínculos que escaparan a los análisis clínicos. Pero lo que sintió con Mateo no tenía nombre ni explicación. Él la miraba también, fascinado por los ojos felinos que parecían verlo hasta el alma, por su piel húmeda que aún vibraba contra la suya, por la manera en que lo acariciaba sin prisa, como si no quisiera que el momento terminara jamás. No creí que esto pasaría, dijo él al fin, rompiendo el silencio con voz ronca. No contigo. No aquí. Yo tampoco, admitió ella, con una risa suave que vibró en su garganta. Pero ahora que ha ocurrido, lo único que me preocupa es lo que viene después. Mateo frunció el ceño. Se incorporó apenas, el cuerpo aún adolorido pero alerta. Los había interrumpido algo, un sonido sordo que había resonado en la roca. Él lo había escuchado. Ella también. Zaira se levantó despacio, sin molestarse en cubrir su desnudez, su cuerpo aún más majestuoso a la luz azul de las piedras vivas. Se movía como una bestia salvaje lista para el combate. Sus oídos se orientaron hacia el fondo del pasadizo, donde la oscuridad era más espesa. No estamos solos, dijo ella, la voz cargada de certeza. Mateo recogió una barra de metal que había usado como herramienta antes de la caída. No era mucho, pero era algo. Se levantó a su lado, sintiendo como la tensión volvía a tomar el control de sus músculos. ¿Qué es? Zaira olfateó el aire, sus pupilas se redujeron a líneas finas. Luego se giró hacia él, la expresión completamente distinta a la de antes. Devoradores de ecos. Cazadores subterráneos. Huelen el calor. Detectan el deseo. Mateo tragó saliva. Miró a su alrededor en busca de salida, pero no había caminos claros. Solo túneles estrechos y paredes que parecían cerrarse más con cada minuto. Entonces nos han estado sintiendo desde que, empezó a decir. Desde que hicimos que la caverna ardiera, lo interrumpió ella, su tono más serio que nunca.
Los atrae el calor del cuerpo y del alma. Son criaturas ciegas, pero insaciables. De pronto, un nuevo sonido. Una especie de respiración húmeda, seguida por un crujido. Zaira se agachó de inmediato, empujando a Mateo contra la pared con una rapidez que él apenas pudo procesar. En ese instante, algo cruzó el túnel frente a ellos, una criatura de múltiples patas, sin ojos, de piel blanca y húmeda, con una boca llena de dientes verticales. Mateo contuvo la respiración. Su corazón golpeaba como un tambor tribal. Zaira no se movía. Era una estatua viva. Pero la criatura ya los había detectado. Sus narinas se dilataron, y soltó un chillido espantoso que hizo temblar las piedras. Zaira se giró lentamente hacia él, tan cerca que sus labios rozaron su oído. No puedes morir ahora. Eres mío. Y yo soy tu escudo. Mateo asintió, sin decir palabra. El momento de ternura se había esfumado. Ahora solo quedaba lo salvaje. Y muy pronto, la lucha. La criatura chilló otra vez, como si anunciara la cacería a sus hermanos. El eco de su grito serpenteó por las grietas de la cueva, y pronto, otras respuestas guturales se alzaron desde lo más profundo. El silencio ya no existía. Cada sombra parecía respirar. Cada rincón ocultaba ojos sin pupilas. Los devoradores de ecos se estaban acercando. Zaira se agachó sin emitir sonido alguno, el cuerpo tensado como una cuerda a punto de romperse. Su piel brillaba bajo la luz azulada, aún húmeda por el deseo consumado y por el peligro que se avecinaba. Tomó una roca afilada y se la pasó por el brazo, extrayendo unas gotas de su sangre púrpura. Las dejó caer en el suelo, justo en la entrada de un túnel lateral. ¿Qué estás haciendo?, susurró Mateo, con voz temblorosa pero firme. Distrayéndolos. Son sensibles al aroma de sangre fresca, pero si siguen el camino equivocado, ganamos tiempo. Mateo asintió, y sin pensarlo dos veces, se quitó la manga rota y dejó que su propio brazo sangrara, uniéndose al rastro de Zaira. Ella lo miró un segundo, sorprendida por el gesto. No dijo nada, pero sus ojos lo acariciaron con una ternura silenciosa. Las criaturas se acercaban, sus múltiples patas arañando la piedra con una cadencia macabra. Una de ellas entró al claro donde se encontraban. Su cuerpo era gelatinoso pero musculoso, como si estuviera compuesto por fibras de puro instinto. Su boca se abría y cerraba con una saliva espesa que chispeaba al caer al suelo. De pronto se detuvo, aspiró el aire, y corrió en la dirección donde Zaira había dejado su trampa. Mateo contuvo el aliento. Pero Zaira no celebró. Solo una cayó en la trampa. Las otras nos están cercando. Nos han rodeado. Los chillidos se hicieron más agudos. Mateo y Zaira se colocaron espalda contra espalda. Él, con su barra de metal oxidado en la mano. Ella, con una roca afilada y sus propias garras expandidas, los músculos firmes, los dientes expuestos en un gesto ancestral de combate. Una criatura saltó desde la pared. Zaira giró en el aire, sus piernas atraparon el cuello del devorador y lo estrelló contra el suelo con una violencia que hizo crujir el aire. Antes de que el cadáver se desplomara por completo, ya estaba en movimiento, cortando otra criatura por la mitad con un grito salvaje. Mateo se defendió como pudo. Un devorador le cayó encima, y él lo empaló contra una roca usando toda la fuerza que tenía, gritando de rabia y miedo. La sangre negra del monstruo salpicó su rostro, caliente, viscosa. No pensó en el asco, solo en sobrevivir. Zaira rugía como un animal en guerra. Se movía entre enemigos como una sombra sangrienta, desnuda y perfecta, cuerpo y fuerza en sincronía total. Sus garras cortaban tendones, sus pies pisoteaban cráneos. Pero por cada criatura que caía, otra emergía del túnel. Mateo recibió un zarpazo en el costado. Cayó al suelo, jadeando. Sintió la sangre correr por su abdomen. Zaira lo vio. Y en ese instante, algo cambió. El rugido que escapó de ella no fue el de una guerrera. Fue el de una hembra furiosa, posesiva, desesperada. Corrió hacia él, matando sin pensar, atravesando carne y hueso con una ferocidad primitiva. Cayó sobre el cuerpo que estaba a punto de rematar a Mateo y le arrancó la mandíbula con las manos desnudas. Luego lo alzó del suelo, con los brazos temblando, el cuerpo cubierto de sangre ajena. Lo miró. Sus ojos estaban llenos de furia y de amor. No mueras, le dijo con voz rota. No puedes morir. Todavía no te he tenido suficiente. Mateo, apenas consciente, alzó la mano ensangrentada y acarició su rostro. Zaira la sostuvo allí, cerrando los ojos un segundo,
como si necesitara ese gesto para mantenerse entera. Detrás de ellos, las criaturas se replegaron, confundidas, quizá temerosas. Dos cuerpos unidos, bañados en sangre, cubiertos de deseo, de furia, de vida. Una visión que incluso para ellas era extraña, desconocida, y por eso, peligrosa. Zaira se giró lentamente hacia el túnel principal. Los devoradores retrocedían. «Huyen», susurró. «Nos temen ahora». Mateo respiró con dificultad. «¿Por qué?» Ella sonrió, con los labios llenos de ceniza y furia. «Porque les mostramos lo que somos cuando peleamos juntos. Y porque ahora, saben que si intentan tocarte otra vez, no dejaré ni sus huesos». El silencio tras la retirada fue más aterrador que los gritos. Mateo, aún con la sangre tibia resbalando por su abdomen, sentía como el aire cargado de feromonas, miedo y sudor le oprimía los pulmones. Zaira lo tenía entre sus brazos, de rodillas sobre la roca húmeda, con el pecho agitado y el cuerpo cubierto por una mezcla de fluidos, tierra y sangre. Cada músculo de su figura desnuda vibraba con la adrenalina del combate. No se movía. No respiraba con normalidad. Observaba los túneles oscuros como si pudiera ver más allá de la piedra. Mateo trató de hablar, pero ella lo calló con un dedo en los labios. «Siguen ahí. Nos están observando». Ella se incorporó lentamente. Sus piernas, firmes como columnas vivas, la mantuvieron en pie incluso mientras su cuerpo seguía ardiendo de deseo, de rabia y de instinto. No buscó ropa. No cubrió su piel. Era inútil. Solo habría sido una trampa contra su libertad de movimiento. Y en ese momento, su libertad era lo único que los mantenía con vida. Mateo la miraba con una mezcla de asombro y necesidad. Jamás había visto una criatura tan hermosa, tan brutal, tan letal, y tan suya. Cada paso que ella daba hacia los túneles era una promesa. Si algo volvía a salir de la oscuridad, ella lo iba a destrozar. Zaira se giró hacia él una vez más. Sus ojos dorados ardían. «Quédate aquí. Cúbrete. Usa la sangre de los devoradores. Enmascara tu olor. Si no regreso». «No termines esa frase», le cortó él, con un hilo de voz cargado de algo que ni siquiera él entendía. «Vas a volver. Tienes que volver». Zaira se inclinó hacia él, lo besó con violencia, mordiéndole el labio inferior. Luego giró y se perdió en la oscuridad. Pasaron segundos, luego minutos. Mateo se cubrió como le indicó, escondido entre rocas, sintiendo cada sonido amplificado por la tensión. De pronto, un rugido. No uno. Muchos. El infierno volvió a abrirse. Zaira saltó desde una pared lateral, cayendo con ambos pies sobre la espalda de una criatura más grande que las anteriores. Su grito hizo temblar las piedras. Golpeó con sus puños, con sus garras, con sus dientes. Era una tormenta de carne y furia. Las criaturas chillaban, se lanzaban en manada, y ella no retrocedía. Era rápida, letal. Su cuerpo brillaba bajo los estallidos de energía azul que surgían al romper ciertas rocas en medio del combate. Mateo no pudo quedarse inmóvil. Tomó su barra metálica, aún manchada, y corrió hacia la batalla. No sabía luchar, pero sí sabía sobrevivir. Sabía resistir. Zaira lo vio. En medio del combate, sus ojos lo buscaron. Una criatura se lanzó hacia él, pero antes de alcanzarlo, Zaira saltó, aterrizando sobre el devorador en un estruendo seco. Lo atravesó con una estalactita que arrancó con las manos desnudas. «Te dije que te cubrieras. Y yo te dije que ibas a volver». Siguieron luchando juntos. Mateo golpeaba, Zaira mataba. Él resistía, ella rugía. Las criaturas no sabían cómo responder a esa fusión extraña entre humano y hembra extraterrestre. Cada vez que uno caía, el otro lo levantaba. Cada vez que la sangre salpicaba, se secaba con más furia. Finalmente, los chillidos cesaron. Los túneles se llenaron de silencio. Cuerpos rotos se amontonaban. Zaira, temblando, cayó de rodillas. Mateo corrió a su lado. No sangraba, pero algo dentro de ella se agitaba. «¿Estás herida?» «No físicamente». Se volvió hacia él y lo abrazó como si lo fuera a perder en cualquier segundo. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. De agotamiento. De éxtasis. De emoción contenida. No sabía que podía amar así, susurró. No sabía que podía temer por alguien. Que alguien me haría luchar así, desnuda, sangrando, sin vergüenza. Mateo la apretó contra sí, sin palabras. Sintió su calor, su necesidad,
su alma abierta. Y ahí, entre cadáveres, entre la sangre tibia de monstruos, entre las paredes que aún vibraban por la batalla, no existía vergüenza. Solo ellos. Dos seres que habían sobrevivido a lo imposible. ¿Qué haremos ahora?, preguntó él. Zaira levantó el rostro. Sonrió. Pero era una sonrisa salvaje, llena de promesas. Ahora, te reclamaré otra vez. No porque mi cuerpo lo exija, sino porque mi corazón también ha entrado en celo. Los cadáveres de los devoradores yacían inmóviles a su alrededor, formando una alfombra macabra sobre la roca húmeda y agrietada. La sangre, espesa y negra, se deslizaba en hilos lentos por las grietas del suelo, evaporándose poco a poco en el calor subterráneo. Pero entre ese escenario de batalla, Mateo y Zaira eran otra cosa. Dos cuerpos vivos, ardientes, unidos no por la casualidad, sino por la fuerza, por la entrega, por la decisión de luchar el uno por el otro. Zaira respiraba con dificultad, aún temblando por el exceso de energía consumida. Estaba acurrucada sobre Mateo, su cuerpo aún desnudo, su piel marcada con cortes y arañazos que ya comenzaban a cerrarse gracias a su biología acelerada. Él la sostenía con una mano en su espalda, la otra enredada en su cabello rebelde, besándole la frente, como si cada contacto fuera una oración silenciosa para no dejarla ir jamás. La tensión del combate había cedido a algo más profundo. El peligro se había ido. El calor ahora era otro. Y en el centro de ese mundo escondido bajo tierra, los dos se miraban con una intensidad que borraba cualquier frontera entre especie, cultura o pasado. Zaira fue la primera en hablar. Nunca he estado con nadie después de una batalla. En mi cultura, no hay lugar para la ternura, ni para lo que tú me haces sentir ahora. Mateo deslizó los dedos por su mejilla. Sus labios buscaron los de ella, con suavidad esta vez. Ya no había necesidad de probar la fuerza. Ya no había urgencia. Solo deseo puro, profundo, y la necesidad de permanecer juntos. Tienes derecho a sentirlo. A vivirlo. Ya no estás allá. Estás conmigo. Aquí. Ahora. Ella cerró los ojos, dejando que su respiración se sincronizara con la de él. Por un instante, la cueva pareció detenerse, como si el universo les regalara ese respiro sagrado. Luego, un crujido suave y constante empezó a resonar por encima de sus cabezas. Zaira se levantó de un salto, todavía alerta, pero esta vez no con temor, sino con esperanza. Ese sonido, es aire fresco. Mateo también lo sintió. No era como los rugidos de las criaturas ni como el retumbar del peligro. Era la vibración constante y profunda del mundo exterior filtrándose a través de una pared debilitada. Ella corrió hacia la fuente del sonido y empezó a escalar una pendiente rocosa. Sus pies sangraban, pero no se detenía. Mateo la siguió, jadeando, con los músculos agotados, pero el corazón encendido. En la cima, Zaira encontró la fisura. Una grieta delgada por donde se colaba una brisa helada, limpia. No dijo nada. Solo miró a Mateo. Él asintió. Juntos, empujaron. Rocas, polvo, tierra. Cada fragmento que caía traía más luz. La grieta se abrió como un párpado cansado, y el sol los bañó de lleno. La superficie los recibió con un silencio reverente. La luz anaranjada del amanecer se extendía por el horizonte alienígena, tiñendo las montañas con tonos dorados y violetas. El aire fresco entró en sus pulmones como un bálsamo sagrado. Mateo cayó de rodillas en la hierba dura. Zaira se arrodilló junto a él, apoyando la frente contra la suya. Sobrevivimos, susurró él. Vivimos, corrigió ella. Y yo no pienso alejarme de ti nunca más. Mateo sonrió, agotado, feliz, enamorado. Ella lo abrazó desde atrás, sus brazos rodeándolo con fuerza. Su aliento caliente en su cuello. Su cuerpo, ya no salvaje, sino protector, cálido, suyo. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó él. Ahora construimos algo nuevo, dijo ella con voz firme. No soy tu prisionera. No eres mi salvador. Eres mi igual. Mi compañero. Mi hombre. Mateo se giró para mirarla. Los ojos dorados de Zaira brillaban con ternura salvaje. La besó de nuevo, y esta vez no fue para calmar el fuego, sino para encender una llama que no quería apagarse jamás. Más tarde, mientras caminaban de la mano por la llanura hacia la nave destrozada, Zaira lo miró de reojo con una sonrisa pícara. Cuando contemos esta historia, nadie nos va a creer. Mateo rió suavemente. No me importa. Porque cada vez que me toques, recordaré cada segundo. Ella se detuvo,
lo empujó contra una roca y volvió a besarlo, profundo, lento, eterno. Y así, entre ruinas, sangre seca y un cielo nuevo, comenzó algo que ni el universo, ni las diferencias entre mundos, ni el tiempo mismo podría destruir. Un vínculo nacido del fuego, del miedo, del deseo, y del amor verdadero. Fin.